La historia del asesinato de Juan Bautista es más que un final trágico. Es una narrativa compleja de fe que choca con la ambición política. Como profeta y voz moral en un mundo plagado de corrupción, la postura de Juan contra el pecado finalmente lo pondría en desacuerdo con los poderes gobernantes. Su encarcelamiento y muerte revelan las consecuencias de decir la verdad al poder y hasta dónde llegará la gente para silenciar una voz que perturba sus vidas. Juan el Bautista era conocido como un predicador poderoso, un hombre que pedía arrepentimiento y bautizaba a quienes buscaban perdón. Tenía un compromiso inquebrantable con sus creencias, incluso cuando eso significaba condenar a Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, por casarse con la esposa de su hermano, Herodías. Esta crítica no era solo personal, sino que apuntaba a un conflicto moral más profundo, que golpeaba el corazón de la autoridad de Herodes. Herodías, consumida por la ira ante la denuncia pública de Juan, buscó una oportunidad para deshacerse de esta amenaza. Esto preparó el escenario para un complot que terminaría con una de las ejecuciones más infames de la Biblia. Herodes, intrigado por las enseñanzas de Juan pero desgarrado por su propio orgullo, quedó atrapado en una lucha entre sus intereses políticos y su miedo a la influencia de Juan. Pero en una corte donde el poder y las apariencias lo eran todo, la vacilación de Herodes solo duraría un tiempo. Con el odio enconado de Herodías y un plan mortal en marcha, el destino de Juan finalmente quedaría sellado. El desarrollo de esta trama revela un marcado contraste entre un hombre dedicado a la justicia y una familia real regida por la ambición, la vanidad y la venganza. El papel de Juan el Bautista como profeta fue de convicción inquebrantable, centrándose no en aplacar a su audiencia, sino en entregar la verdad sin filtros de Dios. A diferencia de otros que pudieron haber sido cautelosos con líderes poderosos, la misión de Juan se basaba en llamar a las personas al arrepentimiento y confrontar los pecados que los separaban de Dios. Su mensaje fue directo, valiente y, a menudo, incómodo para quienes ocupaban posiciones de autoridad y preferían el silencio a la reprimenda. Cuando Juan condenó el matrimonio de Herodes Antipas con Herodías, la exesposa de su hermano, no solo destacó la ilegalidad de la unión según la ley judía, sino que también subrayó la decadencia moral dentro de la familia gobernante. El matrimonio de Herodes con Herodías fue visto como escandaloso, un descarado desprecio por las normas religiosas, y la condena pública de Juan amplificó esta opinión, arrojando una sombra sobre la autoridad de Herodes y la santidad de su gobierno. Herodías, que compartía la ambición y la sed de control de Herodes, vio las palabras de Juan como una afrenta directa que desafiaba su posición y, por extensión, su influencia dentro de la corte. Albergaba un profundo sentido de orgullo y derecho, y le molestaba cualquier intento de deslegitimar su papel. Para ella, John era más que un crítico. Él era una fuerza desestabilizadora cuya influencia podía poner en peligro su posición cuidadosamente construida. El desdén de Herodías por Juan era más que ira. Era una vendetta calculada. Reconoció que mientras John siguiera hablando, su propia imagen y la imagen de su matrimonio seguirían manchadas. Esta conciencia se enconó dentro de ella, convirtiendo su ira inicial en un profundo deseo de venganza. Vio a Juan como una amenaza, no solo a su matrimonio, sino también a la autoridad que ejercía sobre Herodes y su corte, y estaba decidida a verlo silenciado. Herodes, sin embargo, se encontró en una situación complicada. Si bien era un gobernante con gran autoridad, también era un hombre atrapado entre la admiración y el miedo a Juan. Herodes reconoció algo notable en Juan, entendiendo que era un hombre justo y santo. Había un respeto que rayaba en la fascinación. Es posible que Herodes incluso se sintiera cautivado por la autenticidad de Juan y su compromiso inquebrantable con su fe. Sin embargo, este respeto se vio ensombrecido por las realidades políticas de su papel como tetrarca.
Herodes temía la reacción violenta de ejecutar abiertamente a un hombre ampliamente venerado como profeta por el pueblo, y comprendía el riesgo potencial de malestar público si actuaba demasiado precipitadamente. Pero al mismo tiempo estaba bajo una intensa presión por parte de Herodías, quien veía cualquier vacilación por su parte como una debilidad. Este conflicto interno llevó a Herodes a hacer un compromiso. Encarceló a Juan, confinándolo pero no condenándolo a muerte. Esta decisión refleja las lealtades divididas de Herodes. Esperaba apaciguar las demandas de Herodías, sin comprometerse plenamente con un acto que sabía que sería injusto. Sin embargo, ni siquiera este compromiso pudo satisfacer a Herodías. Ella se dio cuenta de la indecisión de Herodes, y comprendió que, mientras Juan viviera, su influencia seguiría en riesgo. El intento de Herodes de equilibrar su respeto por Juan, con sus obligaciones políticas y personales, finalmente resultó contraproducente, ya que solo profundizó el resentimiento de Herodías y alimentó su deseo de manipular la situación para lograr su objetivo. La relación entre Herodes, Herodías y Juan se convirtió en una compleja red de poder, miedo e influencia. El conflicto interno de Herodes se intensificó mientras luchaba por conciliar su fascinación por el mensaje de Juan con su necesidad de mantener la estabilidad política. La manipulación de Herodías solo profundizó esta tensión, explotando la debilidad y las emociones conflictivas de Herodes. Su influencia sobre él fue un recordatorio constante de la dinámica de poder en juego, donde su ambición y deseo de venganza superaban cualquier respeto por la rectitud o la justicia. Herodes era un gobernante atrapado en las garras de su propia conciencia dividida, incapaz de proteger completamente a Juan, pero vacilante en ir en contra de la voluntad de Herodías. En esta red de conflicto, John siguió siendo una figura firme de integridad, inflexible en su compromiso con la verdad incluso frente al peligro. Entendió los riesgos de hablar, pero priorizó su misión sobre su seguridad. El papel profético de Juan no era simplemente desafiar las acciones individuales, sino enfrentar la corrupción sistémica y la decadencia moral. Sus palabras no fueron solo críticas a las decisiones personales de Herodes, sino llamados más amplios al arrepentimiento y al alineamiento con la ley de Dios, lo que lo convirtió en una amenaza directa a la autoridad moral del gobierno de Herodes. El encarcelamiento de Juan subrayó esta confrontación y marcó el comienzo de un enfrentamiento entre la convicción espiritual y la ambición política. La vida de Juan estuvo atrapada entre la fascinación de Herodes, el odio de Herodías y el complejo entramado de poder e influencia que marcó la corte de Herodes. Su encarcelamiento simbolizó el conflicto entre la autoridad mundana y la verdad divina, un recordatorio del coraje necesario para decir la verdad frente a la corrupción. El papel de Juan como profeta nunca se trató de consuelo o conformidad. Se trataba de encarnar un compromiso con las normas de Dios, incluso cuando ese compromiso lo pusiera en desacuerdo con quienes estaban en el poder. La tensión que se creó entre el respeto interno de Herodes por Juan, el inquebrantable deseo de control de Herodías y la firmeza de Juan se convirtió en una lección trágica sobre las consecuencias de un gobernante que permitió que las presiones políticas y las influencias personales eclipsaran la justicia. El drama que se desarrolló entre Juan, Herodes y Herodías estuvo marcado por una lucha intensa y de múltiples niveles. Una lucha que fue más allá de la mera vendetta personal para desafiar los valores mismos de cada personaje. Para Juan, el llamado a hablar contra el pecado no era solo un deber. Fue el aspecto definitorio de la misión de su vida. Consideraba su papel como profeta con una seriedad que lo obligaba a enfrentar el pecado abiertamente, sin importar a quién pudiera enojar o los peligros que pudiera traer. Su postura inquebrantable sobre la integridad moral lo convirtió en una figura única en una sociedad
donde los líderes a menudo toleraban la corrupción, si ésta servía a sus intereses. Al cuestionar el matrimonio de Herodes con Herodías, Juan no estaba simplemente condenando un pecado individual. Estaba desafiando el compromiso moral y la erosión de la integridad espiritual entre los gobernantes de Israel. Esta valentía convirtió a Juan en una figura admirada entre el pueblo y en una presencia temida para quienes estaban en el poder. La respuesta conflictiva de Herodes al encarcelamiento de Juan revela no solo la debilidad de su carácter, sino también el tormento interno que enfrentó como líder. Respetaba a Juan como un hombre de Dios, alguien que hablaba con una autoridad que resonaba incluso en el corazón endurecido de Herodes. La admiración de Herodes por el valor y la convicción de Juan despertó cierta curiosidad y respeto que no podía descartar fácilmente. Sin embargo, la dependencia de Herodes de mantener su imagen pública y asegurar sus alianzas políticas lo colocó en una posición en la que se sentía incapaz de actuar libremente. Cada decisión que tomó se vio empañada por la necesidad de apaciguar a Herodías, la mujer ambiciosa que compartía su cama, pero ejercía su propio poder. La postura vacilante de Herodes revela un trágico defecto de carácter, su incapacidad para elegir la integridad sobre la conveniencia. Su intento de aferrarse tanto a su autoridad como a su respeto por John lo colocó en un terreno inestable, atrapado en medio de dos fuerzas irreconciliables. El papel de Herodías en este conflicto arroja luz sobre cómo el orgullo y la venganza pueden torcer las acciones y motivaciones de una persona. Su odio hacia John era profundo, y lo veía como un obstáculo para la imagen y la influencia que había luchado por conseguir. Para Herodías, la voz de Juan era un recordatorio continuo de su posición comprometida, y no estaba dispuesta a aceptar tal humillación. En lugar de ignorar o despedir a John, alimentó su resentimiento, permitiéndole crecer hasta que la consumiera. En su búsqueda de venganza, Herodías fue implacable, y planeó no solo el encarcelamiento de Juan, sino también su eventual desaparición. Su fría manipulación de Herodes refleja su pensamiento estratégico y su voluntad de hacer todo lo posible para mantener su estatus. La endurecida determinación de Herodías resalta un personaje impulsado por el orgullo y el deseo de control, características que la llevaron a silenciar la voz de John de forma permanente. La dinámica entre estas tres figuras resalta el marcado contraste entre el poder arraigado en la ambición y el poder arraigado en la integridad. La influencia de Juan no se derivó de títulos o riquezas, sino de su autenticidad y compromiso con Dios. No ocupaba ningún cargo oficial, pero sus palabras tenían un poder que intimidó a Herodes y enfureció a Herodías. En Juan, el pueblo vio a un profeta que estaba dispuesto a enfrentar el pecado sin temor a las consecuencias personales. Mientras tanto, Herodes y Herodías, aunque ejercían un poder político considerable, estaban debilitados por sus propios deseos, inseguridades y necesidad de control. La manipulación de Herodías y la indecisión de Herodes revelan con qué facilidad se puede corromper el poder cuando carece de una base de principios y convicciones. A medida que el ministerio de Juan crecía, atrayendo multitudes y provocando un avivamiento espiritual, se hizo imposible que Herodes y su corte ignoraran su influencia. La verdad sin filtros de John no solo estaba impactando a la gente común, estaba creando ondas que alcanzaron los niveles más altos de poder. Personas de todos los ámbitos de la vida acudieron en masa para escucharlo, cautivadas por su mensaje de arrepentimiento y una nueva forma de vida que se alineaba con los mandamientos de Dios. Sin embargo, esta creciente popularidad alarmó a Herodes, cuya principal preocupación era mantener el control de sus territorios y mantener la paz entre el pueblo. Las enseñanzas de Juan no solo eran una amenaza para las decisiones personales de Herodes y Herodías, sino también para el orden social establecido. Herodes sabía que la influencia de Juan podía volverse peligrosa si animaba a la gente a cuestionar o resistirse a su autoridad. Atrapado entre su admiración por Juan
y su deber como gobernante, Herodes decidió lo que parecía un compromiso. Ordenó el arresto de Juan. Encarcelar a Juan contendría su influencia y satisfaría temporalmente a Herodías sin la drástica medida de ejecución. La decisión de Herodes de encarcelar a Juan en lugar de matarlo reflejó una profunda lucha interna. Por un lado, Herodes respetaba a Juan como profeta y reconocía algo santo en él que no podía ignorar. Por otro lado, necesitaba mantener la estabilidad y no podía permitirse una rebelión impulsada por el fervor religioso. Herodes creía que al mantener confinado a Juan, podría manejar la situación sin cometer un pecado que pudiera atormentarlo. Sin embargo, incluso en este compromiso calculado, la debilidad de Herodes se mostró. Todavía estaba tratando de equilibrar sus creencias personales con su deseo de apaciguar a Herodías y mantener a su corte bajo control. Herodías, sin embargo, no estaba nada satisfecho. Para ella, el encarcelamiento de John no fue suficiente. Ella necesitaba que lo silenciaran permanentemente. Mientras John estuvo vivo, su reputación, su matrimonio y su influencia siguieron siendo vulnerables. Herodías veía la existencia de Juan como una amenaza continua, una condena persistente que se cernía sobre ella cada vez que aparecía en público. Su desdén por él iba más allá de la ira. Era una afrenta profundamente personal, un desafío a su autoridad y legitimidad. Ella vio el encarcelamiento de John solo como una medida temporal, y su resentimiento se enconó hasta convertirse en una determinación que rayaba en la obsesión. Para ella, John era un símbolo de todo lo que cuestionaba su derecho al poder, y mientras él viviera, no podía descansar. Conociendo la renuencia de Herodes a ejecutar a Juan directamente, Herodías comenzó a idear un plan. Ella era muy consciente de las emociones encontradas de Herodes. Su fascinación por el mensaje de Juan, sus temores políticos y su lucha con la conciencia, y vio en estas debilidades una oportunidad para someterlo a su voluntad. Herodías comprendió que la principal vulnerabilidad de Herodes residía en su deseo de obtener la aprobación pública y su miedo a parecer débil ante sus invitados y aliados. Se dio cuenta de que si podía manipular las circunstancias correctamente, podría aprovechar la necesidad de Herodes de salvar las apariencias para tomar una decisión que eliminaría a Juan para siempre. Las intrigas de Herodías revelaron su hábil comprensión de la política de la corte y su voluntad de explotar los defectos de Herodes para lograr sus fines. Su estrategia se centró en crear una atmósfera en la que Herodes se sintiera obligado a actuar contra Juan, incluso si iba en contra de su buen juicio. Herodías sabía que una solicitud directa para la ejecución de Juan podría no influir en Herodes, pero al orquestar una situación en la que su orgullo y autoridad estaban en juego, podía arrinconarlo. Su oportunidad llegó durante la celebración del cumpleaños de Herodes, un evento fastuoso lleno de invitados importantes y funcionarios de alto rango. La hija de Herodías, Salomé, jugaría un papel crucial en esta trama. Ella entrenó a Salomé para realizar una danza cautivadora en la fiesta, una que captaría la atención de Herodes y complacería a sus invitados, preparando el escenario para que Herodes hiciera una promesa en el calor del momento. La actuación de Salomé tenía como objetivo crear un sentimiento de admiración y obligación, lo que dificultaba que Herodes rechazara cualquier petición que ella pudiera hacerle después. Cuando la danza de Salomé deleitó a Herodes, éste hizo un gran gesto y le ofreció todo lo que ella quisiera, hasta la mitad de su reino. Esta exhibición pública tenía como objetivo impresionar a sus invitados y mostrar su generosidad, pero también lo dejó vulnerable. Herodías había preparado a Salomé para ese mismo momento, indicándole que pidiera en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Herodes quedó desconcertado, atrapado por sus propias palabras. Rechazar la petición de Salomé significaría romper su promesa delante de sus invitados, socavando su autoridad y debilitando su imagen como líder.
La manipulación de Herodías lo había colocado en una posición imposible, y, a pesar de sus vacilaciones, ordenó la ejecución de Juan, cumpliendo el deseo que Herodías había anhelado durante mucho tiempo. De esta manera, el plan de Herodías reveló el alcance de su astucia y su capacidad para utilizar a otros para lograr sus propios objetivos. Su odio por Juan la había llevado a explotar las debilidades de Herodes y orquestar una situación en la que su orgullo anulaba sus principios. La incapacidad de Herodes para mantenerse firme contra sus deseos, incluso cuando entraba en conflicto con su propio sentido de respeto por Juan, llevó a la muerte del profeta. Este trágico giro de los acontecimientos ilustra el poder de la manipulación dentro de los espacios de autoridad, así como las consecuencias destructivas de la ambición y el orgullo desenfrenados. Gracias a su determinación y planificación despiadada, Herodías había logrado su objetivo, silenciando la voz que había condenado sus acciones, pero a un gran costo moral para Herodes y su gobierno. El complot de Herodías contra Juan puso de relieve su capacidad para observar y comprender las vulnerabilidades de quienes la rodeaban, en particular los conflictos internos del propio Herodes. Mientras Herodes luchaba por equilibrar su respeto por Juan con sus preocupaciones políticas, Herodías utilizó su profundo conocimiento del carácter de Herodes para influir en sus acciones sin confrontarlo abiertamente. Ella reconoció que el deseo de Herodes de parecer poderoso y decisivo ante sus invitados podía ser explotado, empujándolo a actuar de maneras que de otro modo evitaría. La paciencia de Herodías fue igualmente estratégica. En lugar de forzar la acción de Herodes inmediatamente, esperó hasta que surgiera el momento perfecto, una ocasión en la que su vanidad y necesidad de aprobación lo dejarían susceptible a su influencia. A los ojos de Herodías, la presencia de Juan en la prisión era un recordatorio constante de su vergüenza, un símbolo de la condena pública que tanto le molestaba. Su disposición a utilizar a su propia hija como parte de su plan subraya hasta dónde estaba dispuesta a llegar para deshacerse de esta amenaza percibida. La danza de Salomé, destinada a cautivar y manipular a Herodes, no fue simplemente una actuación. Fue un momento orquestado diseñado para evocar el orgullo de Herodes y hacerlo sentir en deuda por cumplir cualquier pedido que se le hiciera. Herodías sabía que Herodes, atrapado en el momento, querría parecer generoso y grandioso, cayendo sin darse cuenta en la trampa que ella había tendido. La reacción de Herodes ante la petición de Salomé, aunque conmocionada y perturbada, revela la fuerza de la influencia de Herodías. A pesar de sus reservas, Herodes se sintió incapaz de retractarse de su promesa sin dañar su imagen pública, factor que Herodías había calculado con precisión. El orgullo de Herodes y el miedo a la humillación pública fueron más fuertes que su respeto por la santidad de Juan, lo que lo obligó a tomar una decisión que no podía revertir. El plan de Herodías tuvo éxito no a través de la fuerza abierta, sino aprovechando las complejidades de la política cortesana, la vanidad y el poder, que ella navegó con una resolución despiadada y calculada. Esta manipulación expuso la naturaleza frágil de la autoridad de Herodes, mostrando con qué facilidad podía ser influenciada por aquellos que sabían cómo explotar sus debilidades. Las acciones de Herodías y la incapacidad de Herodes para resistir su plan proporcionan un recordatorio escalofriante de los compromisos morales que pueden ocurrir cuando las ambiciones personales prevalecen sobre la conciencia. El hecho de que Herodes no protegiera a Juan, un hombre que consideraba justo, revela el costo de un liderazgo débil y los peligros de rodearse de personas que priorizan el beneficio personal sobre la integridad. La vendetta de Herodías contra Juan no fue solo una búsqueda de venganza, fue una demostración de su voluntad de eliminar cualquier obstáculo que amenazara su estatus e influencia, sin importar el costo. La fiesta del cumpleaños de Herodes fue más que una simple celebración. Fue una exhibición extravagante de riqueza, poder y prestigio, a la que asistieron funcionarios de alto rango,
líderes militares e invitados influyentes. La atmósfera era de indulgencia y juerga, con Herodes ansioso por impresionar a los asistentes y solidificar su estatus como gobernante poderoso. En medio de esta opulenta reunión, Herodías reconoció su oportunidad de eliminar finalmente a Juan el Bautista, aprovechando la energía caótica de la fiesta. Se había preparado para este momento, sabiendo que Herodes bajaría la guardia y que la celebración, alimentada por el exceso y el orgullo, proporcionaría el escenario ideal para manipular a su marido para que cumpliera su oscuro deseo. La hija de Herodías, Salomé, jugó un papel fundamental en su plan. Aunque Salomé era joven, su danza fue cuidadosamente elaborada para cautivar a Herodes y sus invitados, cautivándolos con una actuación seductora y magistralmente ejecutada. Mientras Salomé bailaba, todos los ojos estaban puestos en ella, incluido el de Herodes, quien estaba cautivado por la exhibición. La actuación de Salomé fue más que entretenimiento. Fue una medida calculada por Herodías para colocar a Herodes en una posición en la que se sintiera obligado a actuar con generosidad y grandiosidad. Herodes, abrumado por los aplausos y el ambiente de la fiesta, se apresuró a responder con una promesa, diseñada para impresionar a sus invitados. Ofreció a Salomé todo lo que deseaba, hasta la mitad de su reino, en una demostración pública y arrolladora de magnanimidad. Este era el momento exacto que Herodías había estado esperando. Con la oferta impulsiva de Herodes flotando en el aire, le ordenó a Salomé que pidiera algo impactante, algo que obligara a Herodes a actuar y lo obligara a cumplir sus palabras. Salomé, siguiendo las instrucciones de su madre, pidió con valentía la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. Herodes quedó desconcertado. La solicitud fue brutal, y lo obligó a enfrentarse inmediatamente a un dilema moral. Respetaba a Juan, y en el fondo, lo temía como a un hombre justo de Dios. Sin embargo, atado por su promesa, y los ojos de sus invitados puestos sobre él, Herodes se encontró atrapado. Rechazar la solicitud de Salomé significaría retractarse de su gran oferta y arriesgar su reputación, una medida que quienes observan podrían percibirla como debilidad o indecisión. La presión de la promesa pública, combinada con su miedo a parecer débil, hizo que Herodes sintiera que no tenía otra opción. La desgana de Herodes era palpable, pero su vanidad, orgullo y miedo a la humillación pesaban más que su conciencia. De mala gana, ordenó la ejecución de Juan y, en cuestión de momentos, el profeta que había hablado con valentía contra el pecado y la corrupción fue silenciado. La muerte de Juan fue brutal y rápida. Se llevó a cabo en los oscuros confines de la prisión de Herodes, y su cabeza fue presentada en una bandeja a Salomé, según las instrucciones de su madre. Este cuadro sombrío, el corte literal de la voz de un profeta, simbolizaba el colapso moral de la corte de Herodes, un lugar donde el orgullo y la manipulación dominaban más que la justicia o el respeto por lo sagrado. El plan de Herodías era más que un acto de venganza. Fue una muestra calculada de su fría determinación y voluntad de utilizar cualquier medio necesario para proteger su poder y eliminar las amenazas. Su papel en la muerte de John reveló su ambición despiadada y su capacidad de manipular incluso a su propia hija para lograr sus fines. Para Herodes, el acto se convirtió en un símbolo duradero de fracaso moral, una decisión que llegaría a lamentar. En lugar de mantenerse firme en su respeto por Juan, se dejó llevar por la vanidad, el miedo a la opinión pública y la astuta influencia de Herodías. La muerte de Juan no fue una cuestión de culpa o justicia, sino de manipulación y debilidad, resultado de la incapacidad de Herodes para resistir la combinación tóxica de la resolución de Herodías y la atmósfera embriagadora de su propia celebración. La ejecución de Juan el Bautista marcó un momento trágico, no solo para Herodes, sino para todos los que reverenciaban a Juan como profeta.
Fue un punto de inflexión que subrayó las consecuencias de la ambición y el orgullo desenfrenados, poniendo de relieve la fragilidad de la integridad dentro de los pasillos del poder. El gran gesto de Herodes, destinado a mostrar su fuerza, solo expuso su vulnerabilidad, mostrando con qué facilidad su voluntad podía ser doblegada por la influencia de aquellos que sabían cómo explotar sus debilidades. La muerte de Juan, impulsada por el odio de Herodías y la vanidad de Herodes, se convirtió en un testimonio duradero de los trágicos resultados de un gobernante gobernado por el miedo a las opiniones de los demás y no por principios de justicia. En su decisión, Herodes perdió para siempre el respeto de quienes vieron la muerte de Juan como lo que era: el silenciamiento injusto de un hombre justo. Después de la ejecución de Juan, el peso de la decisión comenzó a recaer pesadamente en Herodes. El silencio que dejó la muerte de Juan no fue solo la ausencia de una voz, sino un vacío que subrayó el costo moral de las acciones de Herodes. Aunque inicialmente había justificado la decisión como necesaria para defender su autoridad y cumplir su juramento, rápidamente se hizo evidente el vacío de esa justificación. Herodes se sintió atormentado por lo que había hecho, especialmente cuando los susurros entre la gente se hicieron más fuertes. El pueblo, muchos de los cuales veneraban a Juan como profeta, comenzó a murmurar sobre la injusticia de su muerte, lo que complicó aún más la imagen pública de Herodes y ensombreció su liderazgo. La agitación interna de Herodes también reveló la vulnerabilidad humana detrás de su fachada de poder. Aunque había ejercido la autoridad para quitar una vida con una sola orden, no podía escapar del conflicto interno que tal autoridad acarreaba. En momentos privados, Herodes probablemente reflexionó sobre la fuerza que había observado en Juan, cuya fe inquebrantable le había permitido decir la verdad al poder sin miedo. En contraste, las propias acciones de Herodes, impulsadas por la necesidad de apaciguar a los demás y mantener las apariencias, resaltaron la debilidad de su propio carácter. La memoria de Juan se convirtió en un espejo que expuso la falta de convicción de Herodes y sirvió como un recordatorio persistente del precio pagado por elegir la aprobación pública sobre la integridad. Herodías, sin embargo, no sintió nada del remordimiento que perseguía a Herodes. Para ella, la muerte de John fue un triunfo, una resolución final a un conflicto que había amenazado su influencia. Había logrado proteger su estatus y eliminar al hombre lo suficientemente audaz como para desafiarla abiertamente. Sin embargo, su victoria fue hueca. La reverencia del pueblo por Juan no murió con él, y las acciones de Herodías arrojaron una mancha permanente en su legado. Puede que haya silenciado la voz de John, pero su mensaje perduró y el respeto de la gente por él permaneció, sirviendo como una acusación silenciosa contra sus decisiones. Aunque la vida de John se vio truncada por un complot cruel, su valentía y compromiso con la justicia dejaron una marca indeleble. Su vida sirve como un poderoso ejemplo de integridad moral, mostrando que incluso ante el peligro, vale la pena defender la verdad. La fe de Juan y su inquebrantable devoción al mensaje de Dios resaltan el costo de defender lo que es correcto en un mundo que a menudo lo rechaza. Su muerte no hizo más que fortalecer el mensaje que llevaba, recordando a los creyentes el llamado a permanecer fieles, incluso cuando eso signifique oponerse a los poderosos o arriesgarlo todo. La trama detrás de la muerte de John revela los peligros del poder no controlado por la moralidad. La manipulación de Herodías, la complicidad de Salomé y la debilidad de Herodes demuestran colectivamente cómo la ambición y el orgullo pueden corromper y conducir a actos de injusticia y crueldad. El conflicto interno de Herodes y su eventual rendición a los planes de Herodías ilustran los peligros de anteponer la imagen política a las convicciones morales. La historia sirve como una advertencia.
mostrando los trágicos resultados que surgen cuando la autoridad se guía por el miedo y el orgullo en lugar de la justicia y la integridad. Aunque la vida de Juan terminó en tragedia, su legado perdura como testimonio de la justicia de Dios. La historia del martirio de Juan asegura a los creyentes que incluso cuando la verdad parece ser derrotada, la justicia de Dios es inmutable y finalmente prevalece. La muerte de Juan se convirtió en un precursor de las pruebas que enfrentaron Jesús y otros primeros cristianos, presagiando los sacrificios hechos en la búsqueda de la fe. La valentía de Juan invita a los creyentes a mantenerse firmes en sus convicciones, confiando en que el propósito de Dios durará más que cualquier plan terrenal. Su historia sirve como recordatorio de que la verdad, aunque a veces silenciada, no puede ser destruida y que Dios ve y valora la integridad de quienes permanecen fieles a su llamado.